9:02, buenos días. Continúa la jornada y nosotros con las noticias. Vamos a Nueva York. A esta hora habla el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchemos apartes de este discurso. Donde el Brasil ya ha reducido la deforestación a la mitad en la región en los últimos 2 años. Erradicarla exige de condiciones de vida decentes para los millones de personas que la habitan. Promover el desarrollo sostenible es el objetivo del Fondo para Bosques Tropicales para siempre, que el Brasil desea estrenar para compensar a los países que mantengan sus promesas forestales. Pero ha llegado el momento de pasar ahora de la negociación a la aplicación. El mundo le debe mucho al régimen creado por la Convención sobre el Clima. El clima cambia las necesidades. El cambio climático necesita convertirse en el corazón que da vida a las Naciones Unidas, porque merece toda su atención. Un consejo relacionado con la Asamblea General, con el poder y la legitimidad necesarios para dar seguimiento a los compromisos que se hayan contraído y garantizar la coherencia en la acción climática, eso es lo que necesitan las Naciones Unidas. Es un paso fundamental que habrá de darse de cara a la reforma amplia de la organización, que ha de incluir también un Consejo de Seguridad ampliado en sus 2 categorías de miembros. Y es que pocos sectores han empeorado tanto como el sistema de comercio multilateral, con medidas unilaterales que han hecho que los principios fundamentales, tales como los de la nación más favorecida y esa cláusula, se conviertan en palabras huecas. Han alterado las cadenas de valor y echado por tierra la economía global, que se ha sumido en una espiral perniciosa de altos precios y estancamiento. Es urgente refundar la OMC, basándola en normas mucho más modernas y flexibles. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin 2 personalidades excepcionales: el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban, como ningún otro, los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables. Que los únicos derrotados son quienes se resignan. Que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio, y que mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente. En el futuro que Brasil se plantea no tiene cabida la rivalidad ideológica ni las esferas de influencia. La confrontación no es inevitable. Necesitamos líderes con visiones claras que entiendan que el orden internacional no es un juego de suma cero. El siglo XXI será cada vez más multipolar. Y para que siga siendo pacífico no puede dejar de ser multilateral. El Brasil otorga una importancia creciente a la Unión Europea, a la Unión Africana, a ASEAN, a la CELAC, a los BRICS y al G20. La voz del sur global debe ser respetada y escuchada. La ONU cuenta hoy con casi 4 veces más miembros que cuando se creó, con esos 51. Nuestra misión histórica es que una vez más se convierta en una fuente de esperanza, en una promotora de la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Era el discurso del presidente Lula ante la Asamblea General. Teresita, buenos días. Teresita, usted nos tiene el recuento de un muy duro discurso del presidente Lula. Adelante. Desde el principio criticando al presidente Trump, el que sigue en turno, ¿no? Así es, Juan Camilo. Buenos días a todos. Efectivamente, el presidente Lula da Silva empezó un discurso en el que
habló del multilateralismo como terminó, pero tuvo un pedazo en el que fue muy duro hablando de la paz y seguridad en América Latina. Dijo, por ejemplo, no se puede confundir el crimen, la delincuencia común con terrorismo. Aquí haciendo una referencia, sin decirlo, a todo lo que hemos visto en el Caribe en los últimos días, a esta flotilla, a los ataques a las lanchas rápidas. Dijo, esa no es la manera de combatir el crimen, es la manera de empezar un conflicto, una guerra con unas consecuencias que no queremos en esta región. Ahí le mandó un primer mensaje. Luego habló de Palestina, que es el tema de esta Asamblea General, y dijo, lamentamos mucho como país que un solo país con veto, aquí es Estados Unidos porque los otros 4 con veto no están en contra de Palestina, hayan vetado, por ejemplo, la llegada de Abbas a Naciones Unidas y hayan vetado las acciones en Palestina. Fue muy duro en ese momento, criticó a Israel por el uso desproporcional de la fuerza en Gaza, el hambre, pero reconoció que jamás empezó todo con unos ataques terribles a Israel. Minutos de la mañana hace su ingreso el presidente Donald J. Trump a la Asamblea General de la ONU. El presidente de los Estados Unidos hablará en segundos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Y no me importa hacer este discurso si no funciona el apuntador electrónico. Así hablaré con el corazón. Y les diré que quienes se están encargando de este apuntador electrónico tendrán problemas. Hello, Madam First Lady. Buenos días, primera dama. Muchísimas gracias por encontrarse hoy aquí, señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados y delegadas, embajadores y embajadoras, líderes mundiales. Han transcurrido 6 años desde la última vez que acudí a este augusto salón para dirigirme al mundo. Un mundo próspero y en paz. Desde entonces, las armas lo han hecho añicos, la calma y la estabilidad dieron paso a las grandes crisis de nuestra época. Y los Estados Unidos en estos 4 años han vivido situaciones debilitadoras, radicalismo, caos, lo que nos ha llevado a un conjunto de catástrofes continuas. Entonces el mundo vivía tensiones y hoy en día mi país se ha convertido en el mundo con la situación más compleja, pese a nuestra fuerte economía, nuestras fuertes fronteras, nuestras fuertes amistades y este espíritu también fuerte que nos caracteriza. Esta es la época dorada de los Estados Unidos. Estamos revirtiendo prontamente la calamidad económica que heredamos del anterior gobierno, con esos precios, esa inflación galopante que nunca habíamos vivido anteriormente. Bajo mi liderazgo, los costes energéticos se han reducido, los precios del petróleo y el gas también, al igual que los precios de los alimentos, de las hipotecas, y la inflación ha quedado derrotada. Lo único que ha subido son los mercados de valores, que acaban de alcanzar cifras récord. De hecho, lo han hecho en 48 ocasiones recientemente. Las empresas manufactureras y el mercado de valores, como digo, están en auge y se beneficia de esta situación prácticamente todo el mundo.
Los sueldos de los trabajadores están aumentando a un paso acelerado, como nunca lo habían hecho en los últimos 60 años, y de eso se trata, al fin y al cabo. Cuando dejó el cargo el presidente Biden, teníamos menos de 3 billones de dólares de inversiones en Estados Unidos. En estos 8 meses que llevo ocupándolo yo, hemos recibido compromisos serios y ya se nos han entregado 17 billones de dólares. En 4 años atrás, menos de 6, y en estos 8 meses esa cifra que he mencionado y que se está invirtiendo en los Estados Unidos. Dinero que procede de todas las regiones del mundo. Hemos aplicado los recortes de impuestos mayores de nuestra historia, así como los recortes de importaciones también, convirtiéndonos así en el mejor país del mundo en el que hacer negocio. Por eso, todos los que se encuentran en este salón están invirtiendo en Estados Unidos y les irá muy bien, como nos ha ido en estos 8 meses. Estoy construyendo la economía estadounidense más brillante de la historia del mundo. Ya ha sucedido anteriormente, pero ahora lo estoy haciendo aún mejor. Las cifras están alcanzando y superando récords. También en la frontera austral hemos evitado la invasión en estos 4 últimos meses. La cifra de extranjeros admitidos ilegalmente en nuestro país ha sido de 0. Cuesta creerlo, porque hace un año eran millones y millones de personas quienes llegaban de todo el mundo, de centros de salud mental, personas que traficaban con drogas, delincuentes, debido a esa política ridícula de acogida del gobierno de Biden. Lo que decimos ahora en Estados Unidos es: o se van ustedes a la cárcel o regresan al lugar del que han venido, o incluso peor, ya saben a lo que me refiero. Quisiera dar las gracias a El Salvador por el extraordinario trabajo que han hecho, recibiendo y encarcelando a tantísimos delincuentes. En el gobierno anterior, las cifras que se habían alcanzado no tenían precedente y ahora los estamos expulsando a todos. No nos queda otra lección. Tampoco la tienen los demás países, porque todos están en la misma situación con la inmigración que está destruyendo a sus países. Cuando esto sucede, algo hay que hacer. En el escenario global, a Estados Unidos se le respeta como nunca antes. Piensen cómo estábamos hace 2, 3, 4 años o incluso hace un año. Se burlaban de nosotros en todas partes. En la cumbre de la OTAN, todos sus miembros se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en seguridad entre un 2 y un 5% de su PIB, como se lo solicité, haciendo así nuestra alianza más fuerte y poderosa, más que nunca. En mayo viajé a Oriente Medio para visitar a mis amigos y fortalecer nuestras alianzas con el Golfo, esas relaciones con Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países que ahora creo que son más cercanos que nunca a Estados Unidos. Mi gobierno negoció un acuerdo comercial tras otro con el Reino Unido, con el Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros muchísimos países. Y en este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían. Una de ellas llevaba 31 años arrasando, otra 26, otra 28. Puse fin a 7 guerras. Y en todos los casos eran guerras que arrasaban, que se cobraban la vida de millones de personas en Camboya, en Tailandia, en Kosovo y Serbia, en el Congo, en Ruanda. Una guerra sumamente violenta. Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Todas esas guerras.
Ningún presidente o primer ministro, de hecho, ningún otro país lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo 7 meses. Algo sin precedente, nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Es una pena haber tenido que hacerlo. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. A medio camino, como esas escaleras mecánicas que también se han detenido a medio camino. Afortunadamente, la primera dama de Estados Unidos está en forma y no se ha caído por ello. Estas son las 2 cosas que he conseguido de las Naciones Unidas. Escaleras mecánicas que no funcionan y también un apuntador electrónico que no funciona. Pero que, por cierto, sí, ahora funciona. Acaba de volver a encenderse. Muy bien, aunque creo que voy a seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Me parece más fácil. Muchas gracias. Yo, mientras estaba ajetreado, salvando millones de vidas, poniendo fin a esas guerras, no me di cuenta de ello. Pero ahora sí me doy cuenta de que las Naciones Unidas no han estado ahí para nosotros. Me he dado cuenta después, no durante esas negociaciones, que no fueron fáciles. Pero entonces, ¿qué sentido tienen las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario, siempre lo he dicho. Un tremendísimo potencial. Pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelve las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras, habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros. Pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios. Millones de vidas en esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras también, ya lo saben. Hace muchos años yo trabajé en el mundo de la inmobiliaria en Nueva York, que fui muy exitoso y de hecho contribuí a la renovación de este complejo de las Naciones Unidas. Entonces lo dije que lo haría por $500 millones, que podría reconstruirlo todo con pisos de mármol, con paredes de la mejor madera. Sin embargo, al final apostaron por algo que resultó mucho más costoso, con productos de calidad inferior, y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en las Naciones Unidas cuando se trataba de proyectos de reforma y construcción. Realmente lo hicieron muy mal y de forma muy costosa. Les costó una fortuna. Y bueno, también les advertí de que sería más costoso aún, y así fue. Se rebasó el presupuesto en una cantidad importante y no acabaron tampoco con esos pisos de mármol que yo les había prometido. El resultado son esas escaleras mecánicas que se estropean, este trabajo inacabado, porque fue un proyecto tan corrupto que me pidió incluso el Congreso que testificara ante él por ese derroche de dinero. No tenían muy claro de cuánto se trataba, pero entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de esos 500 millones con esas garantías que les ofrecía.
creo que al final acabó costándole más de 5.000 millones. Lamentablemente así suceden las cosas en las Naciones Unidas y a una escala incluso mucho, mucho mayor. No sé si las Naciones Unidas podrán desempeñar ese papel productivo. Yo he venido a tenderles la mano de los Estados Unidos, de su liderazgo, de sus amigos, para que podamos construir un mundo más seguro y próspero. Un mundo con el que todos nos sintamos mucho más felices, un mundo más rico. Pero para ello debemos acabar con los enfoques cerrados del pasado y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región y a tantos países cercanos. Y hoy muchos de los antiguos comandantes militares del Irán, les diré que incluso casi todos ellos, ya no están entre nosotros, están muertos. Hace 3 meses, en una de nuestras operaciones, el martillo de medianoche, acabamos soltando esas bombas de Estados Unidos sobre las centrales nucleares de Irán, acabando con ellas. Ningún otro país lo ha conseguido porque ningún otro país está equipado para lograrlo. Nosotros tenemos las mejores armas del mundo, aunque odiamos usarlas. Pero hemos hecho algo que hacía 22 años que se nos estaba pidiendo, acabando con la capacidad nuclear de Irán, tras lo cual negocié ese fin de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán para que dejaran de combatir y ya no combaten. También lo sabrán, he estado trabajando con AINCO para lograr un alto el fuego en Gaza. Tenemos que conseguirlo. Lamentablemente, Hamás está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Pues allí se sigue alimentando el conflicto. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino. Un premio demasiado alto para los terroristas de Hamás que cometen esas horribles atrocidades. También las del 7 de octubre. Se han negado a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego. Y jamás se ha cobrado mucho, muchísimo. Esto se habría podido resolver hace mucho tiempo. No podemos dejar de reconocer que a Hamás se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que ellos liberen a los rehenes. Liberen a los rehenes. Y ahora que estamos reunidos, digámoslo, tenemos que poner fin a la guerra de Gaza, tenemos que acabar con esa guerra y negociar la paz, devolver a los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos. No queremos ni 2 ni 4. Junto con Stephen Coffin y otros, como Marco Rubio, conseguiremos que vuelvan todos. Hemos conseguido ya que regresaran algunos. El último será el más difícil, siempre lo digo, y se está dando ahora también. Los iremos recuperando. Los queremos a todos de vuelta.
Los padres, incluso de quienes han muerto, quieren que regresen a sus familias esos cuerpos. Me lo han pedido. Me lo han pedido una y otra vez. Quieren volver a ver a sus hijos e hijas, estén vivos o muertos. Tiene que cesar también la matanza en Ucrania. De las 7 guerras que he conseguido detener, pensaba que esa sería la más fácil. Por mi buena relación y con el presidente Putin siempre ha sido buena y pensé que esa sería la más fácil. Pero ya saben que siempre nos llevamos sorpresas, buenas o malas. Rusia pensaba ganarse la guerra en 3 días y no fue así. Se suponía que iba a ser una pequeña escaramuza. Pues bien, Rusia no está quedando bien, está quedando mal. Pase lo que pase a partir de ahora, se recordará que esto tenía que haber sido una cuestión de días, una semana como mucho, y llevan allí casi 3 años. Y se han cobrado la vida de entre 5 y 7 millones de jóvenes soldados. Cada semana se mueren más jóvenes. Se disparan misiles. Se llevan a cabo esos vuelos de drones. El liderazgo, el mal liderazgo de algunos se puede dañar muchísimo a los países. Miren lo que ha sucedido en mi país, en Estados Unidos, y también lo que estamos consiguiendo ahora en tan poco tiempo. Pero se han perdido muchas vidas en ambos bandos. China es quien está, además, financiando esa guerra, comprando el petróleo ruso, algo inexcusable. Los propios países de la OTAN tampoco han recortado mucho la adquisición de esos productos rusos. Eso no me está gustando nada. Piénsenlo. Están, de hecho, financiando una guerra contra sí mismos. ¿A quién diablos se le ocurre algo así? Y mientras Estados Unidos está dispuesto a imponer unos aranceles realmente duros que permitan acabar con esa sangría. Pero para que sean eficaces esos aranceles, todas las naciones europeas, todos ustedes que están hoy aquí, tienen que sumarse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Ustedes están mucho más cerca, nosotros estamos a un océano de ellos. Así que Europa tiene que intensificar lo que está haciendo. Dejen de comprarle petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. ¡Qué vergüenza para ustedes! A mí me ha parecido vergonzoso cuando me he enterado. Dejen de comprar a Rusia su energía, porque de lo contrario seguiremos perdiendo mucho tiempo. De esto hablaremos hoy con las naciones europeas que están aquí reunidas. Seguro que no les gusta escuchar lo que les digo, pero así soy yo. Digo las cosas que pienso. También quisiera exhortar a todas las naciones para que se sumen a nosotros en nuestra lucha contra las armas biológicas, entre las más peligrosas que existen. Acabemos con ellas, porque este terror y el terror nuclear son lo peor que quepa temer. Tenemos que acabar con esas armas, con las armas nucleares también. Son armas tan poderosas que no debemos usarlas jamás. Si las usáramos, el mundo podría literalmente acabarse. Ya no habrá Naciones Unidas de las que hablar. Ya no habrá nada. Recordemos ese experimento en el extranjero que hace unos años generó aquella pandemia de la que tanto sufrimos y algunos siguen sufriendo. Esa investigación de armas bioquímicas que ha generado patógenos creados por el hombre tan peligrosos. Y hoy les anuncio que mi gobierno encabezará los esfuerzos internacionales para aplicar la Convención sobre Armas Biológicas. Nos reuniremos con los líderes principales del mundo para aplicar un sistema de verificación con IA que
permita a todos confiar en él. Esperemos también que los líderes europeos se sumen a nosotros. Este es uno de los primeros proyectos en materia de IA que estaremos aplicando. Muchos nos dicen que podría convertirse en una de las mejores cosas del mundo para enfrentar esos peligros y brindarnos muchas cosas buenas. No solo Naciones Unidas no está resolviendo los problemas, muy a menudo genera problemas para que nosotros resolvamos. El mejor ejemplo es el principal cuestión política de estos tiempos, la crisis de la migración no controlada. Está fuera de control. Se están arruinando sus países. Las Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. En 2024, el presupuesto de Naciones Unidas asignó 372 millones en asistencia en efectivo para apoyar cerca de 624,000 migrantes que llegaban a los Estados Unidos por travesía. Piénsenlo, las Naciones Unidas apoya a personas que llegan ilegalmente a los Estados Unidos y luego nosotros los tenemos que expulsar. Las Naciones Unidas también ofreció alimento, abrigo, transporte y cartas de débito a extranjeros ilegales. Lo pueden creer cuando iban camino de ingresar por nuestras fronteras del sur. Millones de personas pasaron por esa frontera del sur hace apenas un año. Millones y millones se agolparon. 24 millones durante los 4 años de la incompetente administración de Biden. Pero ya lo hemos terminado totalmente y ya ni siquiera están llegando porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. Las Naciones Unidas se supone debe poner fin a invasiones, no crearlas ni financiarlas en los Estados Unidos. Rechazamos la idea de que el número masivo de personas extranjeras se les debe permitir el viajar por mitad del mundo, pisotear nuestras fronteras, vulnerar nuestra soberanía, causar gran delincuencia y agotar nuestra red de previsión social. Hemos reafirmado que los Estados Unidos de América pertenece al pueblo de Estados Unidos y alienta a todos los países a que hagan lo propio y defiendan a sus ciudadanos también. Deben hacerlo porque yo lo he visto. No quiero nombrar a nadie, pero lo he visto y puedo nombrar a cada uno de ustedes. Están destruyendo a sus países, se están destruyendo. Europa está en aprietos, han sido invadidos por una fuerza de extranjeros ilegales, como nunca antes había visto nadie. Extranjeros ilegales y llegan a manta a Europa y nadie hace nada para cambiarlo, para expulsarlos. No es sostenible y como han optado por ser políticamente correctos, no han hecho absolutamente nada ante esto. Y debo decirlo. Miren Londres, donde el alcalde es de lo peor. Londres. Y ha cambiado tanto, tantísimo. Ahora quieren imponer la ley Sharia. Pero en un país distinto no se puede. La migración y las ideas de energía suicidas será la muerte de Europa Occidental y si no se hace algo al respecto y de inmediato, no es sostenible. Lo que hace que el mundo sea tan bello es que cada país es sui generis, pero para que se quede así, cada nación soberana tiene que tener el derecho de controlar sus propias fronteras. Tienen ese derecho de controlarlas, como lo hemos hecho nosotros ahora, y limitar el número de migrantes que llegan a su país y que reciben dinero por los pueblos de esas naciones que construyeron esa nación en su momento, con sangre, con lágrimas y dinero. Crearon las naciones que ahora están en ruina. Las naciones orgullosas deben proteger a sus sociedades para que no sean abrumadas por personas que nunca antes habían visto, con diferentes costumbres, religiones, con diferente todo, en donde los migrantes quebrantan la ley y con solicitudes falsas de refugiado, usando motivos infundados. Las más de las veces tendrán que devolverlos a casa y si bien siempre tendremos un gran corazón y lugares para quienes en verdad luchan y seremos compasivos, se dará ingreso, pero hay que resolver el problema, resolverlo en sus países y no generar nuevos problemas en nuestros países. Y hemos ayudado a muchos países que simple y sencillamente ya no pueden mandar a su gente. Solían mandarlos en caravanas de 20, 30,000 personas cada cual. Caravanas masivas de personas que llegaban a mata a nuestro país sin control, sin verificación de antecedentes. Pero
Ya no. Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los prisioneros en cárceles alemanas eran extranjeros o migrantes. En Austria las cifras eran 53% de los encarcelados eran de lugares de donde ahora están. En Grecia era el 54%. En Suiza, bellísima Suiza, 72% de los reos venían fuera de Suiza. Cuando las cárceles se llenan por los llamados solicitantes de asilo, que gratifican esa compasión con delincuencia, pues llegó el momento de poner fin al ensayo de fronteras abiertas. Ciérrenlas. Yo soy muy bueno en ello. Y sus países se van a ir al diablo. En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para cerrar rápidamente la migración no controlada. Una vez que empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y expulsar a los extranjeros ilegales de los Estados Unidos, dejaron de venir, ya no vienen. Y se nos ha reconocido porque ya no están llegando. Se trata de un acto humanitario para todos los involucrados. Porque, por otra parte, miles de las personas morían a la semana. A las mujeres se les violaban. Nunca nadie había visto algo así. Violaciones, golpizas horrendas. Y en el viaje hacia acá era una larga travesía ardua. También fue una victoria histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hemos hecho fue una victoria. Y salvamos tantas vidas de personas que no hubiesen terminado la travesía. Una travesía llena de muerte, llena de muertes, cuerpos inertes a lo largo de los caminos, las junglas. Tenían que pasar por selvas, por zonas tan cálidas que no podían respirar, morían porque se sofocaban, no podían respirar, cuerpos muertos por doquier. Y cuando dejaron de venir, estamos salvando a un sinnúmero de vidas. Hemos hecho una gran labor. El público de los Estados Unidos está de acuerdo. Y con mucho orgullo vi que esta mañana las encuestas me favorecen mucho por lo que hemos hecho en la frontera y la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a las pandillas, a los que tratan las personas, a los carteles de narcotráfico, a prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños. Imagínense, los perdieron. Sino es que más de 300,000 niños pequeños que fueron traídos a los Estados Unidos bajo la administración de Biden. Muchos fueron objeto de violaciones, de ataques y los vendían. Nadie habla de ello. De los bulos no dice nada. Eran jovencitos desaparecidos o muertos. Y ya hemos encontrado a muchos y los hemos devuelto y los hemos estado devolviendo a sus padres. Y nadie sabía quiénes eran. Díganos de dónde vienen, qué país, los vamos a encontrar y a devolver a sus hogares. Y las madres y padres acudieron llorando y no podían creer que volvían a ver a su hijita, a su hijito. Casi 30,000. Todo sistema que trae una trata de menores es malévolo y eso es precisamente lo que ha hecho el temario mundial de migración. De eso se trata. En los Estados Unidos esos días ya quedan atrás. El gobierno de Trump funciona y seguiremos trabajando para rastrear a los villanos que han causado este problema y, como les decía, para devolver a los 30,000 que ya hemos devuelto y vamos a encontrar a muchos, no a todos, más de 300,000 perdidos o muertos debido a los animales que lo causaron. Para proteger a nuestros ciudadanos también ha asignado a carteles salvajes de narcotráfico a la lista de terroristas, porque actúan así. Ustedes lo ven con sus propios ojos. A nadie le gusta llevar la droga por barcos. Ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela. Como que ya no quieren viajar por la mar.
y prácticamente hemos detenido las drogas que llegaban a nuestro país por el mar. Eran las drogas del mar que cobran la vida de cientos de miles. También he designado a varios carteles de narcotráfico salvajes y organizaciones terroristas, junto con 2 sanguinarias pandillas transnacionales, tal vez las peores, M13 y Tren de Aragua de Venezuela. Lo más probable, esas organizaciones torturan, mutilan, asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300,000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. La energía es otra cuestión en donde los Estados Unidos florece como nunca antes. Estamos eliminando el concepto falso de renovables. Por cierto, son un hazmerreír, no funcionan. Muy caros, no son lo suficientemente sólidos para encender las centrales para la energía. El viento no sopla. Esos molinos de viento son patéticos y tan caros y se tienen que estar reconstruyendo una y otra vez, empiezan a oxidar. Es la energía más cara que jamás se haya concebido y de hecho esa energía, con la energía se supone que hay que generar dinero, no perderlo. Si se pierde dinero, los gobiernos tienen que subvencionar y no lo pueden hacer sin masivos subsidios. Y la mayoría fueron construidos en China y yo le doy mucho crédito a China. Los construyeron, pero ¿por qué los construyen y los mandan al resto del mundo? Ellos no los usan. Usan carbono, usan gas, casi todo, pero no les gusta la energía eólica, pero les encanta vender sus molinos. Europa, por otras partes, tiene mucho por hacer. Muchos de los países están al borde de la destrucción debido al temario de la energía verde y reconozco mucho lo que ha hecho Alemania, que iba por una vía enfermiza en cuanto a migración, por cierto, y en cuanto a energía. Iban hacia lo verde, pero estaban en la bancarrota y con el nuevo liderazgo que llegó, volvieron a donde estaban, con combustibles fósiles y lo nuclear, que está bien, ahora es seguro, si se hace bien. Pero volvieron a donde estaban y abrieron diferentes centrales que generan electricidad y les ha ido muy bien. Así que aplaudo a Alemania, que reconoció que era un desastre lo que ocurría. Avanzaban hacia la energía toda verde, pero era la bancarrota, eso es lo que representa. Y no es políticamente correcto, se me va a criticar sobremanera, pero he venido a decir la verdad, no me importa, me da igual. Estoy en Nueva York, la ciudad de Nueva York, me siento mucho más seguro, hemos bajado la delincuencia y, por cierto, hablando de delincuencia, Washington D.C., la capital, Washington D.C., era la capital de la delincuencia de Estados Unidos. Ahora, después de 12 días, es una ciudad totalmente segura, ya todo el mundo sale a comer a los restaurantes, su esposa puede pasearse sin o con usted, no le va a pasar nada. Mi gente ha hecho una gran labor y efectivamente llevé la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargó de la cuestión y no fueron políticamente correctos, pero hicieron la tarea. 17,000 criminales coreanos los expulsamos a sus países o los encarcelamos. Washington D.C. ya es una ciudad totalmente segura. Y los invito a que vayan y los invito a cenar en uno de los restaurantes de la ciudad. Y nos podemos ir a pie, no tenemos que ir en un automóvil blindado. Nos vamos a pie desde la Casa Blanca. Muchos de los países de los que hablamos han renunciado al petróleo y el gas. Y el Mar del Norte, Aberdeen, era la capital del petróleo del mundo. Y tiene grandes reservas
petrolíferas. Fui con el primer ministro, a quien respeto y me cae muy bien, y le dije, tienen ustedes un gran activo, pero lo cerraron porque impusieron gravámenes tan altos que ningún inversionista, ninguna empresa va a ir. Tienen grandes reservas de petróleo y lo más importante es petróleo que ni siquiera han encontrado. Y es un inmenso activo para el Reino Unido. Y hago votos porque el primer ministro esté escuchando, porque le dije los 3 días consecutivos, le dije, vaya a buscar el petróleo, porque quiero que les vaya bien. No quiero que sigan arruinando ese bello paisaje escocés e inglés con molinos de viento y paneles solares de 7 por 7 millas que roban la tierra agrícola. No vamos a permitir que eso ocurra en los Estados Unidos. En 1982, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente previó que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe mundial y dijo que sería irreversible como lo sería cualquier holocausto nuclear. Eso fue lo que dijeron en Naciones Unidas. ¿Y qué ocurrió? Enos aquí. Otra autoridad de Naciones Unidas dijo en 89 que en 10 años naciones enteras quedarían arrasadas del mapa debido al calentamiento atmosférico. Y no ha ocurrido. Antes se hablaba del enfriamiento mundial en los años 20, en los años 30. Se decía, el enfrentamiento mundial va a acabar con el mundo, hay que hacer algo. Y luego dijeron que era el calentamiento mundial que va a acabar con el mundo, pero empezó a enfriar. Entonces ahora le cambian cambio climático, porque de esta manera, pues bueno, es cambio climático. Si sube o baje, cualquiera que sea lo que ocurra, es cambio climático. Es la falsedad más grande que se ha perpetrado en el mundo. Cambio climático, pase que pase, ustedes están involucrados. Ya no se habla de calentamiento, enfriamiento mundial. Todas las previsiones de Naciones Unidas y otros tantos, a menudo por motivos nefastos, estaban equivocados. Eran tontos los que lo dijeron, pero claro, sus fortunios de sus países no tuvieron la oportunidad del éxito. Si no se alejan de este engaño verde, su país va destinado al fracaso. Y yo soy muy bueno para vaticinar. Se dijo durante la campaña que yo tenía razón en todo. Trump dice la razón en todo. Y es cierto, yo he escrito sobre todo y les digo que si no se alejan del engaño de la energía verde, su país va a fracasar. Y si no detienen a personas que nunca antes habían visto con los que no tienen nada en común, su país va a fracasar. Y el presidente de los Estados Unidos lo dice. Y me preocupa Europa, me encanta la gente de Europa y no me gusta ver cómo se ve devastada por la energía y por la migración. Este monstruo de 2 colas destruye todo por su camino y no deben permitir que ello ocurra más. Lo hacen porque quieren ser amables, quieren ser políticamente correctos y están destruyendo su legado, su patrimonio. Tienen que tener un control firme contra el desastre de la migración irrestricta y el temario verde. La huella de carbono es un bulo de malintencionados y van camino de la destrucción total. La huella de carbono era algo de lo que se hablaba mucho hace unos años. Recuerdo que se decía la huella del carbono y luego el presidente Obama se subía a Air Force One, el avión Boeing, masivo Boeing 747, y no uno nuevo, uno antiguo con turbinas que despedían gases a la atmósfera y hablaba de la huella de carbono. Hay que hacer algo. Y luego volaba desde Washington a Hawái para ir a jugar golf. Y luego se volvía a subir a ese bellísimo y grande avión y regresaba y volvía a hablar otra vez el calentamiento mundial y la huella de carbono. Es una falacia. A gran costo, Europa redujo su huella de carbono a razón del 37%. Imagínense. Enhorabuena, Europa. Muy bien hecho. Les costó muchos empleos y muchas fábricas, pero redujeron la huella de carbono en un 37%. Pero, ante todo ese sacrificio y mucho más, ha quedado eliminado totalmente por un aumento mundial del 54%, mucho de lo cual viene de China
y de otros países que florecen en torno a China, pero que ahora genera más CO2 que todas las otras naciones en desarrollo del mundo. Todos estos países trabajan con ahínco por la huella de carbono, que son pamplinas, por cierto. Y lo interesante es que en los Estados Unidos aún tenemos ambientalistas radicalizados y quieren que las fábricas dejen de funcionar, que todo se pare, ya basta de vacas, quieren matar todas las vacas, quieren hacer cosas que son increíbles. Pero ¿saben algo? Tenemos una frontera sólida y una configuración. Esa configuración no sube, no, es amorfa en lo que se refiere a la atmósfera. Y si tuviéramos el aire más limpio, y creo que sí lo tenemos el aire más limpio que no habíamos tenido en muchos años, pero el problema es que otros países, como China, que tiene aire que sopla, y hagan lo que hagan acá abajo, el aire acá arriba, se ensucia bastante, se contamina porque viene de otros países en donde el aire está contaminado y los ambientalistas no lo quieren reconocer. Lo mismo con la basura. En Asia vierten los residuos a los océanos y pasar 1 o 2 semanas se va flotando, pasa por Los Ángeles, lo han visto. Cantidades masivas de residuos, casi no se puede hacer nada, que flotan y pasan Los Ángeles, San Francisco, y luego alguien se va a meter en aprietos porque tira un cigarrillo en la playa. Es una locura. El efecto principal de estas políticas de energía verde no es ayudar al medio ambiente, sino redistribuir la manufactura y la actividad industrial de países desarrollados que cumplen las locas normas establecidas a los países que contaminan, que quebrantan las normas y están generando fortunas. Las facturas de electricidad en Europa han subido 4 o 5 veces más que en China y de 2 a 3 veces más que en los Estados Unidos, y nuestras facturas han bajado bastante. Habrán visto eso, el precio de la gasolina ha bajado. Tenemos una expresión, perfora, amigo, perfora, y es lo que estamos haciendo. Y va a bajar más el precio dentro de un año, pero ha bajado bastante en los últimos 12 meses a raíz de ello. Todos los aires acondicionados ya casi no se ven en estos países porque el costo de la electricidad es tan alto, mientras que en Estados Unidos hay 1.300 personas que mueren por el calor, pero Europa pierde a más de 170.000 personas debido al calor cada año, porque el costo es tan alto que no pueden prender el aire acondicionado. ¿Por qué? Esa no es la Europa que yo quiero y conozco. Todo en nombre de fingir que se debe detener la falsedad que es el calentamiento del mundo. Ese concepto de pedir a las naciones industrializadas que se propinen dolor a ellas mismas e interrumpir sus sociedades es algo que hay que rechazar total y cabalmente y de inmediato. Por eso es que en Estados Unidos me retiré del falso acuerdo del clima de París. Y, por cierto, Estados Unidos pagaba mucho más que cualquier otro país. Otros países no pagaban. China no tenía que pagar hasta 2030. Rusia cumplía una norma fácil de alcanzar, una norma de 1990, y para los Estados Unidos de América se suponía que teníamos que pagar $1 billón. Y yo dije, este es otro estratagema. El hecho de que se han aprovechado de los Estados Unidos desde el mundo durante muchos años, pero ya no, como habrán notado. Yo he generado mucha energía mediante decretos presidenciales, buscando petróleo. No tenemos que hacer mucha búsqueda porque tenemos las más reservas que cualquier nación, reservas de gas y de petróleo en el mundo. Y si se suma el carbono, tenemos más que cualquier nación del mundo. Yo le llamo el bellísimo y limpio carbono. Se pueden hacer cosas bellísimas ahora que no se hacían hace 10 o 15 años. En la Casa Blanca he dado la orden de no hablar de carbono, sino de carbono limpio y bello,
Qué bonito se oye, ¿verdad? Y podemos ofrecer a cualquier nación suministros de energía si la necesitan, y la mayoría la necesitan. Vamos a exportar energía por todo el mundo. Somos el principal exportador y los Estados Unidos busca comercio sólido con todas las naciones, con todos. Queremos ayudar a las naciones, las vamos a ayudar. Pero también tiene que ser justo y recíproco. El desafío del comercio es prácticamente lo mismo que con el clima. Los países que siguen las reglas han destruido todas sus fábricas. Qué tristeza verlo. Han quedado rotas por países que no cumplieron las reglas. Por ello es que Estados Unidos ha impuesto aranceles a otros países y estos aranceles se nos habían aplicado a nosotros sin control. Se nos impusieron. Ahora hemos usado los aranceles como mecanismo de defensa por el gobierno de Trump. En mi primer mandato, cuando se recibieron cientos de millones de aranceles y teníamos la inflación más baja, y ahora la tenemos la más baja. La diferencia es que tenemos de cientos de miles de millones de dólares que están llegando al país. De esta manera garantizaremos de que el sistema funcione para todos y que sea sostenible hacia el futuro. También estamos utilizando los aranceles para defender nuestra soberanía y seguridad en todo el mundo, incluso contra naciones que se han aprovechado de otros gobiernos de los Estados Unidos durante decenios, como el gobierno más corrupto e incompetente de la historia, el gobierno del dormilón Biden. Ahora se van a imponer aranceles por injerirse en los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Hemos censurado la corrupción judicial y hemos atacado a los críticos políticos. Y me cuesta trabajo explicarlo, debo decirlo. Al llegar, vi que llegó el líder de Brasil. Lo vi, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego le dije, imagínese lo que voy a decir en cuestión de 2 minutos. Pero estuvimos de acuerdo con que nos vamos a reunir la próxima semana. No tenemos mucho tiempo de hablar, unos 20 segundos. En retrospectiva, qué bueno que esperé, porque el apuntador electrónico no estaba funcionando, pero bueno, hablamos y convinimos en reunirnos la próxima semana. Parece ser un caballero muy amable, me cayó bien y le caí bien. Yo solo tengo negocios con quienes me caen bien. Cuando no, pues no, y ya. Pero bueno, tuvimos unos 39 segundos y una conversación excelente, lo cual es buen vaticinio. Pero bueno, en el pasado, Brasil impuso aranceles a nación, pero debido a ello estamos respondiendo con fuerza. Como presidente, siempre defenderé nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Y lamento decirlo, Brasil va mal y seguirá así, mal. Y solo les irá bien cuando cooperen con nosotros. Si nosotros fracasarán, como ha ocurrido con otros. El próximo año los Estados Unidos celebrará los 250 años de nuestra gloriosa independencia, testamento del poder permanente del espíritu y la libertad de Estados Unidos. Y también vamos a organizar la Copa Mundial FIFA en 2026 y posteriormente los Juegos Olímpicos en 2028. Espero que todos vengan, espero que un sinnúmero de personas del orbe participen en estas grandes celebraciones de libertad y logro de la humanidad y que juntos podemos gozar por los milagros de la historia que empezaron el 4 de julio de 1776 cuando fundamos esta nación. Algo impresionante que salió, los Estados Unidos de América. Y en honor de este aniversario histórico, espero que todos los países encuentren inspiración en nuestro ejemplo y se sumen a nosotros para renovar nuestro compromiso, nuestros valores. Y estos valores que tanto aquilatamos y defendemos la libertad de expresión, de discurso, protejamos la libertad de culto, incluso para las religiones más perseguidas en el planeta de hoy.
el cristianismo, como se le llama, y salvaguardemos nuestra soberanía y las cualidades que han hecho que cada una de nuestras naciones sean especiales, increíbles y extraordinarias. Para concluir, solo voy a reiterar que la migración y el alto costo de la llamada energía renovable verde está destruyendo una gran parte del mundo libre, una gran parte del planeta. Países que valoran la libertad desaparecen rápido debido a sus políticas en torno a estos dos temas. Necesitan fronteras firmes y fuentes típicas de energía si es que quieren volver a ser grandes, ya sea que vengan del norte, del sur, del este a oeste, de lejos a cerca. Todo líder en este bello salón de hoy representa una rica cultura, una historia noble y un patrimonio orgulloso que hace que cada nación sea majestuosa, especial como nada en la historia de la humanidad ni en ningún otro lugar sobre la faz de la tierra. Desde Londres hasta Lima, desde Roma hasta Atenas, desde París hasta Seúl, desde el Cairo hasta Tokio, Ámsterdam, aquí, la ciudad de Nueva York. Estamos aquí gracias a los líderes, a los titanes que construyeron nuestras queridas naciones, todas ellas, con su propio valor, fortaleza, espíritu, aptitud. Nuestros antepasados subieron montañas, cruzaron desiertos y cruzaron llanuras y libraron batallas. Enfrentaron grandes peligros y eran soldados, campesinos, obreros, exploradores, patriotas, y construyeron aldeas que convirtieron en ciudades, tribus en reinos, ideas en industrias, pequeñas islas en grandes imperios, y ustedes son parte de todo ello. Defendieron a su pueblo, nunca lo abandonaron. Nunca abandonaron sus valores, los que definen nuestras identidades nacionales. Sus visiones forjaron un destino magnífico y todos en este salón forman parte de él, a su manera. Son el fruto de ese legado, de esos triunfos, de esos fundadores que nos enseñaron valientemente el camino, nuestros ancestros, que todo lo dieron por nosotros, que defendieron sus tierras y patrias con orgullo, con su sudor, con sus vidas y sus muertes. Y ahora lo que piden los justos es que se protejan las naciones que construyeron para todos y cada uno de nosotros. Así que juntos defendamos nuestro deber sagrado para con nuestros pueblos y nuestros ciudadanos, protejamos sus fronteras, garanticemos su seguridad, salvemos aquello que atesoran sus tradiciones y legado y luchemos por ellos, por esas amadas libertades. Esa es la hermosa visión por la que todos juntos hemos de trabajar. Construyamos un planeta hermoso, brillante, un planeta compartido de paz, más rico, más hermoso que nunca. Es algo que puede suceder y sucederá. Espero que pueda suceder y que eso empiece ahora mismo, en este momento. Hagamos de nuestros países lugares mejores, más seguros, más hermosos. Cuidemos a nuestros pueblos, lo haremos. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a las naciones del mundo. Muchas gracias. Adiós. (10:05 de la mañana. Ahí estaba entonces el discurso de Donald Trump. Finaliza este discurso donde ha sido y ha mencionado varias críticas, principalmente direccionadas a la Organización de Naciones Unidas. El punto de partida dice que las Naciones Unidas no le han dado nada, ni siquiera se ofrecieron a ayudarle en esas supuestas 7 guerras que él dice que acabó, y dice que lo único que le han dado es unas escaleras eléctricas dañadas. Evidentemente, cuando iba entrando, a ver, esto tiene un contexto, cuando iba entrando más temprano allí a la sede en Nueva York, iba subiendo por la escalera eléctrica y a mitad de camino se le paró la escalera, se le dañó y tuvo que caminar junto con su esposa Melania. Y la otra fue que al principio del discurso se le apagó el teleprompter. Hay un teleprompter que ayuda a los presidentes a recordar lo que van hablando en medio de su discurso. Tampoco tuvo teleprompter, se reparó nada más
y se solucionó el problema en mitad del discurso. Dijo, lo único que me han dado es una escalera dañada y un prompt apagado. Habló de China, habló de Gaza, un mensaje directo a Brasil también, que lo tenía ahí sentado al presidente Lula, que se quedó a esperarlo, escuchando su discurso, y se declara este receso allí en las Naciones Unidas. Teresita, sus impresiones de este discurso, de estas palabras de Trump. Juan Camilo, de acuerdo contigo que lo primero que hizo Trump en estos momentos fue darle muy duro a la ONU, no solamente con todo lo que acabas de decir, pero por ejemplo dijo, la ONU se encarga de, sí, cierto, no me ayudó cuando supuestamente acabé con 7 conflictos, ellos no hacen nada, no hacen su trabajo, no tienen ni idea cómo hacerlo, pero después dijo, hablando de la migración, que es uno de los grandes temas para el presidente Trump, dijo, la ONU financia a todos esos criminales, porque él habla de migrantes más o menos con la palabra criminales, dice, la ONU financia a todos estos migrantes para que lleguen, y se refería a Europa, a países europeos y los destruyan. Señores países europeos, ustedes tienen que tener cuidado, porque con su plata la ONU financia a los migrantes que están llegando a acabar con sus países. Nos están haciendo un daño enorme la ONU financiando ese tema. Es decir, le dio bien duro a la Organización de Naciones Unidas en estos momentos. Voy con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo está en Nueva York, allí en la sede de la ONU. Juan Camilo, las impresiones de este discurso del presidente Trump. Adelante. Bueno, Juan, Teresita, los 15 minutos que le piden a los jefes de Estado que dure su discurso, esto quedó simplemente como una limitación sobre el papel que el presidente Trump naturalmente se saltó con comodidad. Fueron casi una hora de discurso, una diatriba durísima, como decía Teresita, en contra de Naciones Unidas. Dijo que lo único que ha obtenido de Naciones Unidas es una escalera mecánica mala, que no servía la escalera mecánica en la que se subió para llegar al escenario, y un teleprompter que no sirve, porque él arrancó el discurso diciendo que no servía el teleprompter, y las primeras líneas de ese discurso las estaba leyendo directamente desde el papel. Pero también, eso es una crítica de forma, pero en crítica de fondo, que no sirve absolutamente para la búsqueda de la paz, que no lo han ayudado en sus negociaciones de paz, que llamaba un poco la atención también, pues ya lo comentaba Teresita, esa crítica en contra de Naciones Unidas y cómo le ha faltado en esos esfuerzos de paz. En otro campo, por ejemplo, me llama la atención que mencionaba con nombre propio a Nicolás Maduro. No sé si fue la única persona que mencionó con nombre propio en su discurso, tendría que volver a verificar, pero lo menciona con nombre propio para decir que es el líder de lo que ya habían dicho otros funcionarios de su gobierno, pero en un escenario como este, y que él lo diga, pues naturalmente es relevante, que estas pandillas terroristas, grupos terroristas como el Tren de Aragua, que están transportando drogas hacia los Estados Unidos y los cuales está bombardeando, están liderados por Nicolás Maduro, enviándole también un mensaje a los grupos narcotraficantes diciendo que quien envíe drogas hacia los Estados Unidos será bombardeado. También habló, por ejemplo, de sus críticas a Europa. Por un lado, el reconocimiento de Palestina como Estado, dice que esto lo único que hace es fortalecer a Hamas, que es un regalo para Hamas, que no hace absolutamente nada para poder liberar a los rehenes. Y también en otro sentido una crítica a Europa, dice que ellos mismos están financiando una guerra contra sí mismos al comprarle petróleo a Rusia. También fue crítico de Rusia, si se quiere, dijo que se suponía que esa guerra en Ucrania, esa invasión iba a ser una especie de escaramuza, que no está saliendo bien, que Rusia no está quedando bien, sino que está quedando mal, que llevan ahí casi 3 años, que se ha cobrado la vida de cientos de miles de soldados, y bueno, ahí decía lo de Europa, que a quién se le ocurre la idea de que estén comprando petróleo ruso, eso es financiar una guerra en contra de ellos mismos. Pero en su espíritu sí fue un discurso, una diatriba en contra de Naciones Unidas, una defensa de sus medidas a nivel doméstico, la política migratoria, la política arancelaria. Dijo que Estados Unidos está reactivando en generación de empleos, particularmente manufacturas, que la economía de Estados Unidos está estallando de nuevo, está por el techo de nuevo, y utilizando esa expresión que él utiliza normalmente, que este es the hottest country, el país más caliente o el más sexy, si se quiere, el discurso del presidente Trump. Casi una hora de reclamos, de diatriba y de defensa de la política de America First. Teresita.
Sí, interesante lo que dice Juan Camilo. Sí, estaba revisando y efectivamente a Maduro fue la única persona, más allá de Biden, a quien él sabemos que no quiere para nada, que mencionó con nombre propio. Es decir, mencionó a dos personas que para él en este momento representan todo lo que él quiere mejorar, cambiar y hacer mejor en Estados Unidos. Y parecería, aunque el mensaje del discurso fue muy de a un público interno, parecería también un mensaje que él quiere cambiar a Maduro para que haya más paz en el mundo. Lo acusó de ser el líder del cartel terrorista, los más peligrosos del planeta, y que por eso él tiene esas barcas en el Caribe, por eso utiliza a los militares en contra de la guerra. Fue de los pocos temas realmente internacionales que tocó en el discurso, porque más allá de eso, el discurso parecía un discurso más hacia un público interno. Juan Camilo, me corregirás, pero me recordó más los discursos en enero del Estado de la Unión que hacen los presidentes una vez al año, que un discurso realmente con un tema de fondo internacional. Y termino con el Fondo Internacional acá diciendo que otro momento en que le dio muy duro a las Naciones Unidas fue cuando habló del cambio climático, energías renovables, porque eso ha sido un tema importante para la organización, un tema que retomó, por ejemplo, esta mañana tanto Guterres como Lula, como la presidenta de la Asamblea, y él dijo, eso no existe, es la mentira más grande que le han contado a la gente en los últimos años. Juan. Sí, otro dato que también se me había olvidado mencionarlo. Habló de Lula, dijo que habían hablado por 39 segundos, porque recordemos que el presidente de Brasil, antes de Trump, él es el primero que habla. Entonces, en ese intervalo de que se baja uno y se monta otro, que hablaron por 39 segundos, se fue con todo en contra del sistema judicial en Brasil. Dijo que lo de Jair Bolsonaro es una persecución política y una cacería de brujas, que por eso impuso los aranceles del 50%, pero que había tenido la oportunidad de hablar con el nuevo líder de Brasil, que le había caído bien, que hablaron por 39 segundos y que van a sostener una reunión la próxima semana, que él solamente hace negocios con la gente que le cae bien. Entonces, pues una particularidad allí en medio de esa ofensiva grandísima por parte del presidente Trump en contra del pueblo brasileño, en contra del gobierno de Lula, pero también el pueblo brasileño, porque recordemos que impuso aranceles del 50% a los productos de Brasil por cuenta del proceso judicial en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Exactamente, ahí estaba. Entonces, por supuesto, al final ese cierre que le da Lula, con presente él en la Asamblea General, diciéndole que le está yendo mal y le irá mal si no coopera. Así fue el cierre de esa amistosa charla, lo pongo entre comillas, ¿no? Con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Esto fue lo que pasó a la entrada de Nueva York, de la Asamblea de la ONU. El tema con las escaleras es una imagen que ya le empieza a dar la vuelta al mundo, por donde iba entrando con Melania Trump. Ahí estábamos viendo lo que parece haber disgustado también en cierta medida al presidente Trump de su ingreso allí a la Asamblea General de la ONU. Estamos viendo ahí las escaleras eléctricas que se detienen de un momento a otro. Ahí está. Un tris incómodo, y después le toca, como decimos popularmente aquí, echar infantería. Teresita. Sí, ahí vemos parte de las críticas que le hizo a la Organización de Naciones Unidas, precisamente en momentos en que esta organización cumple 80 años, y sí, hay un gran problema con lo que va a pasar, cuál va a ser su futuro. Lula, en su discurso inmediatamente anterior a Trump, habló, por ejemplo, de la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad y le echó, así como Trump dijo, a Brasil no le puede ir bien sino cuando coopera con Estados Unidos, Lula dijo, es realmente penoso, la palabra, vergonzoso sería la palabra más correcta, la idea de que solo el veto de Estados Unidos en este momento tiene el conflicto en Palestina estancado, ese reconocimiento a Palestina estancado, y fue muy duro Lula también en su momento contra el presidente Trump, sin mencionarlo, pero dijo, el veto de un solo país nos tiene bloqueados, haciendo una referencia al gobierno de Estados Unidos en su discurso y lo que está pasando en los últimos días y semanas y meses en Gaza. Es decir, sí se echaron pullas interesantes y se reúnen, la reunión entre estos dos grandes, porque Brasil la economía está entre las 10 más grandes del planeta y es de las más importantes para América Latina. Desde nuestra perspectiva sería una reunión muy interesante para lo que puede ser América Latina y la región.
Exactamente. Juanca, ya para terminar este bloque de análisis, ¿se conoce la agenda de Trump en las próximas horas o en estos días después de esa asamblea? Sí, sí, tiene reunión, Juan, se espera una reunión con Zelensky, se espera una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei. Esas serían hoy en la que está buscando plata, tarde, ¿no? posterior. Sí, bueno, sí. Milei. Bueno, Milei, claro, pero la sí. consiguió porque Claro. el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue claro en que Estados Unidos, palabras más, palabras menos, va a rescatar el problema de la deuda en Argentina. Les están dando bastante flexibilidad y eso parece que se va a concretar en la reunión que van a sostener. Se espera que sea en unos minutos. Bueno, toda la agenda se corrió naturalmente porque este discurso del presidente Trump duró prácticamente una hora. Toda la agenda del día se corre, pero sí, se reúne con Milei. Se espera que se reúna también con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Posteriormente se espera, él tendrá reuniones durante todo el día, pero se espera que tenga una reunión multilateral también con algunos aliados de Europa. Eso será en horas de la tarde. También quizás con algunas naciones árabes. Y por la noche hay una recepción. Es una cena que se hace habitualmente para todos los líderes que se encuentran aquí en el marco de las Naciones Unidas. Eso será en la noche y ya posteriormente saldrá de nuevo para Washington. Regresará hoy mismo para la capital de los Estados Unidos, ya cumpliendo con su agenda aquí en el marco de las Naciones Unidas. Juan Camilo Merlano desde Nueva York. Juanca, gracias, un abrazo. Claro que sí, un abrazo y más detalles en nuestra emisión del mediodía de Noticias Caracol. Ahí veíamos muy atentos Zelensky, por supuesto, también a este discurso de Donald Trump cuando mencionaba inclusive a Rusia. Teresita, muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias. Muy interesante. Un buen día.